Y si te dijera que dos pacientes que reciben exactamente el mismo medicamento podrían estar en realidad sometiéndose a tratamientos diferentes, o que dos estudiantes en clases con el mismo método pedagógico innovador están viviendo experiencias educativas con resultados, bueno, opuestos. Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un material fascinante que nos llega del mundo de la inferencia causal. Se trata de un artículo de Koei Yoshikawa y Shuichi Kawano que ataca un problema fundamental que, la verdad, a menudo pasamos por alto. ¿Qué ocurre cuando un tratamiento no es una única cosa bien definida, sino que tiene múltiples versiones ocultas? Exacto. Es una de esas simplificaciones cómodas que hacemos constantemente. Asumimos que si aplicamos, no sé, el tratamiento A, este es siempre idéntico. Pero la realidad, claro, es mucho más compleja. Y lo que proponen estos autores es un método estadístico para por fin sacar a la luz esas versiones no observadas y medir sus efectos por separado. ¿Qué es la clave? Medirlos por separado en lugar de mezclarlos en un promedio que al final no representa nada. Justo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. En lugar de ver esta variabilidad como un simple ruido, algo molesto, la convierten en el centro de todo el análisis. Nuestra misión hoy es desgranar esta propuesta, que usa un marco llamado mezcla de expertos. Veremos cómo funciona, si es práctico de verdad, y qué implicaciones tiene para cualquiera que intente medir el impacto de algo en el mundo real. Bien, para entender la genialidad de esto, tenemos que hablar de un concepto clave, que está en la base de casi toda la inferencia causal. Sutva. La asunción del valor de tratamiento de unidad estable. Eso es. Suena muy técnico, pero una de sus ideas principales es simple. El tratamiento es el que es, sin variaciones. Si en un estudio decimos clase pequeña, asumimos que todas las clases pequeñas son iguales. Y esa es una asunción que en la práctica, vamos, es que casi nunca se cumple. Es una simplificación teórica necesaria, sí, pero profundamente ingenua. Piensa en una política social o una intervención médica. La misma intervención nominal la implementan personas diferentes, en contextos diferentes, con recursos diferentes. Recuerdo un proyecto en el que analizábamos un programa de formación de ventas. El programa oficial era el mismo, pero al indagar un poco, descubrimos que un formador era increíblemente carismático y otro francamente se limitaba a leer diapositivas. Claro, teníais un tratamiento brillante y uno terrible bajo la misma etiqueta. ¿Y el efecto promedio? Casi nulo, exactamente. Y como señalan los autores, ignorar estas versiones del tratamiento puede llevar a conclusiones totalmente ambiguas. Promediamos una versión muy buena con una muy mala y concluimos erróneamente que el tratamiento no tiene ningún efecto. Es un problema que socava la interpretabilidad y sobre todo la validez externa. Exacto. Es como mezclar una bebida caliente y una fría, y decir que el resultado tibio representa a las dos. El documento argumenta que esto no solo enmascara la heterogeneidad, sino que limita gravemente la relevancia de los hallazgos. Quien toma las decisiones no quiere saber si un programa funciona a secas, sino qué implementación específica es la más efectiva, y más importante, si alguna podría ser incluso perjudicial. Totalmente. Aquí entra la solución que proponen, modelar estas versiones no observadas como si fueran categorías ocultas, lo que en estadística se conoce como variables latentes. Y para eso usan un enfoque llamado mezcla de expertos. A mí la analogía que se me viene a la cabeza es la de intentar analizar una grabación de un coro. Ajá. El modelo sería como un software capaz de aislar la voz de cada cantante individual, cada versión latente, a partir del sonido conjunto, que es el resultado que observamos. Es una analogía perfecta. La idea es elegante, no te digo que no. Tratan la distribución de los resultados que vemos, pues las notas de los alumnos, por ejemplo, como una mezcla ponderada de varias distribuciones que están por debajo. Y cada una de esas distribuciones corresponde a una versión del tratamiento. Vale. El modelo tiene dos partes clave. Primero, las funciones expertas, que modelan el resultado para cada versión. Y luego, la que para mí es la parte más interesante, la función de puerta o gating function. La función de puerta. Explícanos qué es exactamente. Pues mira, la función de puerta es básicamente el portero del modelo. Mira las características de cada individuo, su entorno, la experiencia de su profesor, si la escuela es rural o urbana, y decide qué tan probable es que a esa persona le toque entrar por la puerta de la versión A o por la de la versión B.
O sea, intenta predecir a qué grupo latente pertenece cada uno basándose en sus datos observables. Justo. De acuerdo, tenemos un modelo con varias piezas. Las versiones ocultas, cómo afectan a los resultados, y un portero que asigna a la gente a cada versión. ¿Y cómo se las arreglan para estimar todo esto a la vez? Suena increíblemente complejo. En el artículo hablan del algoritmo EM. ¿Puedes desentrañarlo un poco? Claro. Usan un algoritmo clásico llamado Expectation Maximization, o EM. Es la herramienta ideal para este tipo de problemas con información que falta, que está oculta. Piensa en ello como un detective que no tiene todas las pistas. Funciona en 2 pasos que se repiten. Primero, el paso E, de expectation. Expectativa. Sí, el detective hace una suposición educada sobre la información que le falta. En nuestro caso, el algoritmo asigna una probabilidad a cada estudiante de pertenecer a cada una de las versiones ocultas, basándose en los parámetros actuales del modelo. Vale, es la primera conjetura. Exacto. Luego viene el paso M, de maximization. El detective reinterpreta todas las pruebas a la luz de esa nueva suposición. Aquí el algoritmo actualiza todos los parámetros del modelo, los efectos de cada versión y las reglas del portero, como si esas asignaciones del paso E fueran ciertas. Y repite este ciclo, E y luego M, una y otra vez. Un proceso de refinamiento continuo, hasta que se estabiliza. Sí, pero aquí es donde empiezan mis reservas. Estamos añadiendo una capa de complejidad considerable. ¿En qué sentido? Bueno, el método depende de que especifiquemos correctamente los modelos. Una regresión logística para el portero, una distribución normal para los resultados. ¿Y qué pasa si la realidad no sigue esas reglas tan ordenadas? Que rara vez lo hace. Exacto. Y lo que es más importante, ¿cómo garantizamos que las versiones que encuentra el algoritmo son reales y no meros artefactos estadísticos, un producto del ruido en los datos? Es una preocupación válida, pero ¿no es esa la disyuntiva de siempre en la ciencia de datos? ¿O usamos un modelo simple que sabemos que es incorrecto, o uno más complejo que es difícil de interpretar? Es una apuesta, desde luego. Pero los riesgos no son triviales. Fíjate, los propios autores dedican una sección entera al problema de la identificabilidad. No es un detalle menor. En los modelos de mezcla puedes acabar con soluciones que son matemáticamente equivalentes, pero que representan cosas distintas. El algoritmo no sabe a qué versión llamar 1 y a cuál llamar 2. Podría intercambiarlas, creando un caos. ¿Y cómo lo solucionan? Tienen que imponer una regla artificial, como decir, la versión con el efecto promedio más bajo siempre será la versión 1. Es una solución técnica, pero demuestra que esto no es pulsar un botón y ya está. Requiere una implementación muy cuidadosa. De acuerdo. La maquinaria es compleja, pero lo ponen a prueba. Y aquí es donde podemos ver si esa complejidad merece la pena. Hacen un estudio de simulación. Que es como crear un laboratorio controlado para el método. Justo. Generan datos artificiales donde ellos ya saben de antemano cuáles son las verdaderas versiones y sus efectos. Luego aplican su método a los datos a ciegas para ver si es capaz de recuperar la estructura original. Y los resultados, que se ven en la tabla 1 y la figura 1 del artículo, son muy prometedores. A medida que aumenta el tamaño de la muestra, la N en los gráficos, el sesgo de las estimaciones se reduce drásticamente. Sí, la tendencia es la esperada. La línea de puntos en los gráficos representa un sesgo cero, y se ve como las cajas verdes, las de 2000 muestras, están mucho más centradas en esa línea que las azules de 500. Sí, el método es consistente, lo que significa que con suficientes datos converge a la verdad. ¿Eso está bien? Y no solo eso. También prueban qué pasa cuando la señal en los datos es más clara en comparación con el ruido, el SNR. Cuando la señal es más fuerte, las estimaciones son todavía más precisas. Básicamente, la simulación demuestra que, en condiciones ideales, el método funciona como se espera. Funciona, sí, pero miremos los detalles de esa figura 1. Hay que leer la letra pequeña. Incluso con 2000 observaciones, que ya es una muestra considerable, sigue habiendo un sesgo apreciable. ¿Sobre todo en qué casos? Especialmente cuando la dimensionalidad de los datos es mayor. En los gráficos de abajo, donde P es igual a 20, es decir, hay 20 covariables, las cajas verdes todavía están bastante por debajo de la línea de 0. Y en el mundo real, los problemas suelen tener muchas más de 20 variables. Estas simulaciones nos dicen que el método tiene potencial, sí, pero que necesita una cantidad de datos de muy buena calidad para ser fiable. No es una solución mágica. Bueno, en un mundo perfecto de datos simulados, el método parece que aguanta.
Pero la pregunta del millón es siempre la misma. ¿Qué pasa cuando lo enfrentamos al caos del mundo real? Y para eso, los autores desempolvaron un clásico, el proyecto STAR. Un caso de estudio perfecto. El proyecto STAR fue un experimento masivo en los años 80 en Tennessee sobre el efecto del tamaño de la clase. Los tratamientos eran claros: clase pequeña de 13 a 17 estudiantes, clase regular de 22 a 25 y clase regular con un ayudante. Y aunque fue aleatorizado. Exacto. Aunque fue aleatorizado, investigaciones posteriores, como la de Adusumilli, que citan, sugieren que la implementación no fue para nada homogénea. Había lo que el artículo llama heterogeneidad estructural latente. Y su método la encuentran. Analizan los datos de jardín de infancia y tanto si buscan 2 como 3 versiones latentes por tipo de clase, los resultados muestran diferencias en el rendimiento en matemáticas. Este es el momento ¡ajá! Por ejemplo, en la tabla 3, donde buscan 2 versiones, una de la clase pequeña tiene una puntuación media estimada de 482, mientras que la otra tiene una de 503. Eso es una diferencia de 21 puntos. Un momento. Sugiere que algo muy diferente está pasando dentro de lo que llamábamos clase pequeña. Sí, es un hallazgo interesante, sin duda, pero la ciencia requiere escepticismo. Y ojo con esto porque los propios autores reconocen que los intervalos de confianza del 95% para estas estimaciones se solapan considerablemente. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Pues que para esa versión de clase pequeña con una media de 503, el intervalo de confianza es enorme, va de 467 a 582. Y para la otra, con media de 482, va de 457 a 511. Hay una zona de solapamiento gigante. Exacto. Esto significa que estadísticamente no podemos afirmar con rotundidad que los efectos de estas 2 versiones latentes sean realmente diferentes. Es una señal, una hipótesis, pero no una conclusión definitiva. Entiendo tu escepticismo. Pero, ¿no es valioso el simple hecho de que el modelo nos obligue a ver que la etiqueta clase pequeña no es una sola cosa? ¿O crees que este tipo de hallazgo, al ser tan incierto, podría generar más confusión que claridad para un responsable político? Esa es exactamente la pregunta clave. Mi preocupación es que alguien vea esa diferencia de 21 puntos y la tome como un hecho, ignorando la incertidumbre. Podría llevar a tomar decisiones basadas en una señal que podría ser solo ruido. Y el problema se agrava si miramos las figuras 2 y 3. Estas figuras intentan responder a la pregunta del millón. Vale. Si hay 2 versiones, ¿qué las distingue? Intentan usar las características observables para predecir a qué versión pertenece cada uno. Eso es. ¿Y qué encuentran? A ver. Prácticamente nada. La mayoría de los coeficientes están muy cerca de 0, con intervalos de confianza amplísimos que cruzan el 0. Esto sugiere que las variables que tenemos, si el profesor tiene un máster, la etnia del estudiante, si la escuela es rural, no explican bien la asignación a estas versiones latentes que el modelo ha encontrado. O sea, el modelo detecta algo, pero no sabemos qué es. Justo. Es como un detector de nos. Suena una alarma, pero no te dice si el fuego está en la cocina o si solo se ha quemado una tostada. Detecta una diferencia, pero no nos dice la causa de esa diferencia. De acuerdo. No nos da la respuesta completa. Pero aún así, es un paso adelante, ¿no? Los autores argumentan que sus hallazgos son consistentes con otras investigaciones, como la de Adusumilli, que encontraron que los beneficios de las clases pequeñas se concentraron en un subconjunto de escuelas. En un 29%, sí. Su método podría estar identificando estadísticamente ese mismo subconjunto. No da todas las respuestas, pero quizá plantea las preguntas correctas y nos da una nueva forma de mirar datos que creíamos conocer a fondo. En eso estoy de acuerdo. El valor aquí no está en las conclusiones definitivas, que como hemos visto son débiles, sino en que nos fuerza a cuestionar la simplicidad de nuestras etiquetas. Nos obliga a admitir que clase pequeña no es un concepto monolítico. Es una herramienta para generar hipótesis mucho más refinadas. Claro. La siguiente pregunta ya no es ¿funcionan las clases pequeñas?, sino ¿qué características hacen que una clase pequeña sea del tipo ultraefectivo y no del tipo promedio? Y esas hipótesis luego habría que investigarlas con otros métodos, quizás cualitativos. Entonces, ¿qué nos llevamos de este análisis tan detallado? Para mí, la gran conclusión no es que hemos encontrado 2 tipos de clases pequeñas, sino que hemos demostrado que la etiqueta clase pequeña
Es una ilusión estadística. Sí, que debemos desconfiar de los promedios. El verdadero trabajo empieza ahora, descubrir qué significan esas diferencias en el mundo real. Este marco de mezcla de expertos nos ofrece una vía, aunque sea un primer paso que requiere más investigación y datos más ricos. Yo diría que es una herramienta estadísticamente sofisticada y teóricamente fascinante, pero que debe usarse con un gran sentido de la responsabilidad. Sus resultados, especialmente en análisis empíricos como el del proyecto STAR, deben ser tratados más como generadores de hipótesis que como verdades concluyentes. Depende de muchas asunciones y la interpretación, como hemos visto, no es moco de pavo. Un equilibrio perfecto entre el potencial y la prudencia. Es una herramienta poderosa, pero como todas las herramientas poderosas, hay que saber cómo y cuándo usarla. Y sobre todo, cómo interpretar sus resultados sin dejarse llevar por los cantos de sirena de los números. Totalmente. Y esto nos deja con una pregunta importante para el futuro. A medida que estas técnicas se vuelvan más accesibles, ¿cómo nos aseguramos de que las decisiones, ya sean políticas o empresariales, se fundamentan en versiones latentes que son de verdad significativas y no solo un espejismo en los datos? El poder de identificar la heterogeneidad conlleva la enorme responsabilidad de entenderla correctamente antes de actuar.